Bueno, ahora donde entra un cachitín más, vamos 46. Un ratín más y largamos. Fer, ¿querés que saque capturas en un rato? Esos procesos, tengo que ver entradas y salidas. Es una construcción de una averiguación de los flujos de información que trascienden adentro de una organización o de algo que yo quiera sistematizar. Vimos que apenas nos adentramos adentro de un proyecto de software, lo primero que tenemos que hacer era un estudio de factibilidad en el cual hago un mini proceso de análisis. Digo mini porque me tiene que servir a mí para planificar y estimar la factibilidad técnica, económica, operativa, legal que tiene ese proyecto. Es decir, ese proyecto me conviene, no me conviene, la cantidad de tiempo, personas, y obviamente tengo que establecer un ámbito, los límites, los objetivos, y empezar a escribir un poco a gran escala los requisitos. ¿Qué son los requisitos? En lo que el servicio que el sistema debe cumplimentar. Los servicios, los contratos, las normas, ¿sí? Que el servicio debe documentar, perdón, cumplimentar. Los escribo a gran escala. ¿Qué quiere decir a gran escala? Que no puedo entrar en un detalle porque yo no sé si el sistema lo voy a hacer. Y vamos a ver que los requisitos escritos a gran escala, a escala de detalle, es decir, que puedan ser implementados por un tercero, requiere mucha explicación, por así decirlo, o tendría que ser autosuficiente para que un programador lo lea, lo entienda, sepa el ámbito, sepa el contexto y lo pueda implementar, ¿sí? O un tipo que está gestionando base de datos pueda ver qué entidades deberían participar para que ese proceso funcione. Y un tester debe saber qué reglas de negocio debe complementar ese proceso. Entonces, todas esas cosas deberían estar eh, todas esas cosas deberían conformar parte de Recording in esa ingeniería de progress. requerimientos. Es eso más o menos lo que vimos la clase pasada, desde que empezamos, digamos. Una introducción de lo que era un sistema de información, una introducción un poco de los tipos de sistemas de información presentes en las empresas y nos metimos en el estudio de factibilidad. Ahora le vamos a dar un poco más de vuelta de manija a la ingeniería de requerimientos. Una vez que me aprueban el proyecto y yo ya sé los diferentes procesos que tengo que armar y el impacto que tienen y los voy como priorizando, tengo que hacer una ingeniería de requerimientos. ¿Qué es esa ingeniería de requerimientos? Es el análisis exhaustivo de la problemática y de los servicios a cumplimentar. ¿Y por qué se dice exhaustivos? Porque tienen que ser verificados y validados por un cliente eh, que no son solamente una sentencia, no sé, hacer el ABM de los clientes, alta, baja y modificación de clientes. Tengo que establecer hasta todas las reglas de negocio que tienen ese proyecto, qué datos requieren un cliente, qué pasa si un cliente lo doy de baja, si lo doy de alta, si lo modifico, qué reglas de negocio tienen dar de baja a un cliente, qué tipos de clientes están presentes, todo lo relativo al cliente, a los movimientos que puede tener ese cliente, es decir, hay cosas que son más fáciles y más previsibles de ver en un sistema de gestión de un cliente, más o menos lo puedo averiguar en el exterior, cómo se da de alto un cliente, pero todo negocio tiene sus reglas particulares que lo tratan. Y así te digo los diferentes procesos, ¿sí? Cualquier proceso que vos te imaginás requiere una explicación, ¿sí? Eso es lo que se denomina historias de usuario, ¿sí? O casos de uso de los usuarios. ¿Qué es eso? Es una explicación detallada de cuando el usuario se enfrentaría a nuestro sistema, por más que todavía el sistema no esté desarrollado. Pero yo estoy pensando hasta la interfaz de usuario, hago como un fake de una interfaz de usuario para descubrir el proceso y tengo que escribir todas las interacciones que ese usuario va a tener con el sistema. ¿Para qué? Para descubrir todo lo que se tiene que programar. Y que sea una herramienta que a su vez la pueda leer el cliente. ¿Por qué? Porque los requisitos sí o sí se tienen que verificar y validar por el cliente. ¿Y por qué?
porque el software no es para la empresa, el software para el cliente, ¿sí? La empresa del software es el partner encargado de hacer el sistema para un tercero, que es el que tiene las reglas del negocio y las define. Entonces, como analista de negocio, tenés que ver cómo implementar ese negocio que el tipo o lo tiene ya implementado, o lo quiere digitalizar, o es un negocio nuevo, que va a requerir todas esas interfaces, todos esos modelos que yo tengo que implementar en la persistencia, todos esos servicios del backend y todas esas vistas del frontend que le voy a tener que desarrollar para consumir una historia. ¿Se entiende? Entonces, vos básicamente sos, cuando trabajás de analista de sistemas, en la parte esta que estamos descubriendo, la ingeniería de requerimiento, que es qué es lo que tengo que hacer, es documentación que tengo que armar con modelos. Con modelos, nosotros vamos a ver los modelos de caso de uso, que me orientan a construir esta ingeniería de requerimientos de una manera un poquito más ordenada y que no sea un caos y que yo lo escriba en una servilleta y lo deje en una servilleta de papel y se lo pase al otro. Hay normas ISO para complementar requerimientos, pero como siempre digo cuando doy esta parte de la materia es, los requisitos no compilan, no es como el software, que si no está bien construido, con las sentencias que el lenguaje me permite y con la lógica que yo quiero, no me compila. Esto no tiene compilación. ¿Qué quiere decir? Que es una herramienta de comunicación en el equipo de trabajo. ¿Sí? Si las cosas no están bien documentadas, o si el analista de sistemas no logró consolidar esos requisitos, seguramente el software tendrá muchas iteraciones de ida y vuelta, porque se va a ir descubriendo a medida que se programa. Si el software está bien analizado y esas historias o esos casos de uso están bien testeados y conformados y cerrados y planificados, puede entrar a producción rápidamente y seguramente tenga cambios menores en el momento de que se están implementando, testeando. ¿Me siguen hasta acá? Sí, ¿Sí? sí, profe. Sí, sí. Está bien. ¿En qué parte te cuesta entender? ¿Dentro del marco del proceso en el que van o qué? ¿Viste cuando vimos el estudio de factibilidad que tenés que enunciar lo que vos vas a realizar? Bueno, eh, un requisito básicamente, se habla de requisitos cuando vos decís los servicios que tu software debe presentar. Es una lista de tareas por hacer. Vamos a ponerlo así en grande. Si yo te digo, che, vamos a la construcción porque es lo más similar que puedo encontrar, después nos metemos en ejemplos de software. Quiero una casa, ¿sí? Me voy a hacer una casa. ¿Qué requisitos se les ocurre a ustedes? Del orden prioritario, suponete que ya tengo el terreno y tengo los planos hechos. ¿Cuáles son los requisitos que tendría que complementar para hacer la casa? Comprar los materiales. Bien, Tener un presupuesto, bien, Y la Contratar a la casa, organizar la gente. municipalidad, cosas externas bien, a lo que es la casa. ¿qué tiene que tener la bien. casa, chicos? Por Conseguir un ejemplo, albañil. Claro, Mano de obra, No, ¿cómo tiene que estar hecha? ¿Cuántos baños? ¿Cuántas habitaciones? Hacer los cimientos. Hacer el creo que examen ahí del va mejor. suelo. El examen Bueno, del La claro, suelo. firma de la casa. hay que tener un plano de cómo va a ser la construcción. bien, bien. ¿Qué tiene que tener una casa, chicos, mínimo para que sea considerada una casa? cuatro paredes y techo. Perfecto. Ujú. Bueno, más o menos de todo lo que están hablando son lo que serían los requisitos de todo lo que mencionamos. Después lo vamos a ordenar para nivel software. Incluso yo podría decir, si lo quiero enumerar de una manera, requisito número uno, presentación de planos ante la municipalidad. Tengo que tener una presentación de planos ante la municipalidad. Segundo requisito, contratación de servicios de arquitectos y mano de obra. Tercer requisito, por ahí, acopio de materiales en tiempo y forma para dar demanda a la obra. Cuarto, remoción de nivelación de terreno. Cinco, instalación del hormigón.
todos los servicios que tengo que prestar para que esa obra avance. Si yo te digo, hacemos un software para, por ejemplo, el sistema de asistencia de los alumnos en la facultad, ¿cuáles son los requisitos? Ahora vamos a un sistema informático. Y la Porque cantidad de vuelvo a alumnos. repetir, sí, dale. Sí, la cantidad de alumnos, Vos alta y tenés que hacer un baja. sistema, ¿eh? Yo tengo que hacer un sistema. Rápidamente te digo, che, ¿qué requisitos son? Acordate que son los servicios, los contratos que debo cumplimentar. Lo que necesita el Tengo que colegio, ¿Cómo? lo que tiene el colegio que hagas, el tipo de datos que querés recaudar y todo dentro del software. ¿Qué Bueno, función va pero a tener? listámelos. Los requisitos es una lista de cosas por hacer. Una lista de cosas por hacer. Bien, entonces tengo que tener una gestión de los alumnos. Yo tengo que tomarle asistencia a los alumnos. Tengo que tener una gestión de los alumnos. Dar de alta a los alumnos, dar de baja a los alumnos, modificar los alumnos, reporte de alumnos. Tengo que tener una gestión de las materias. ¿A qué materias esos alumnos están inscritos en qué cuatrimestre? Tengo que tener una gestión de los docentes para Alta y baja. saber qué docentes es que te están logueando para subir las notas. Y Tengo una que gestión de tener un tesorería. cronograma de las materias a las cuales, de los días que se dan esas materias, para saber qué días el flaco me tiene que subir su asistencia, el docente. Tengo que tener un módulo de estadísticas para que avisar qué alumno está ya dado de baja o está libre de esa materia. Entonces, para cumplimentar un gran servicio, que es hacer un sistema de gestión de asistencias para la universidad, tengo diferentes contratos que complementar. La gestión de los alumnos, la gestión de las materias, la gestión de los docentes que van a estar responsables, la gestión de qué días doy esas materias para saber que el docente me tenga que subir las notas y presente ausente. Si querés, hasta una gestión de los feriados, que me pueda cargar qué feriados no se va a tomar asistencia porque no corresponde, y un porcentaje que se pueda definir en una configuración de con qué porcentaje de inasistencia le tengo que mandar un mail automatizado al alumno de que el alumno está libre. Esa es una ingeniería mínima de requisitos, que después cada requisito lo tenés que agarrar. ¿Qué significa agarrarlo? Yo le tengo que expresar a la otra persona, al programador, qué es una gestión de alumnos. Y ahí en donde entran hasta las normas ISO. Trataron de ejemplificar cómo hago para construir, para que hay un template armado para que alguien me pueda decir, che, la gestión de los alumnos, ¿cómo la escribo? ¿Qué se identifica? ¿Con la matrícula, con el DNI, con el apellido, con el nombre? ¿Qué campos son obligatorios cuando el alumno se loguea a ver qué pasó con esa materia? ¿Y cómo se la muestro? ¿Entra por carrera, entra por materia? ¿Sí? ¿Hay un lugar donde el alumno entra o las notificaciones de asistencia son exclusivamente para mails? En el SICU, Sí, es obviamente. uno. El sistema ya está hecho. Yo Claro, estoy sí, sí, sí. hablando si lo tengo que hacer. ¿Sí? El que pensó el SICU hizo una ingeniería de requerimientos. Otra persona, vos se lo dabas a otra persona y no hacía el SICU. Haría otra cosa, parecida, no la misma. Es una construcción, si querés, intelectual de cómo se armó eso. Así como hay tantas casas distintas, puede haber tantos software distintos. Entonces, ¿qué es la ingeniería de requerimientos? Es de un proceso que yo te dije, che, quiero hacer la asistencia de los alumnos en la facultad, se desglosan un montón de requisitos, que son los servicios mínimos. De un servicio grande que es la asistencia, tengo como 6 o 7 servicios grandes que a su vez tienen un montón de reglas de negocio. ¿Sí? ¿Qué es una regla de negocio? Es un proceso que tiene lógica que escribir, que va a disparar métodos en sus clases, que el programador lo va a tener que tener en cuenta al momento de desarrollar, que el tipo que lo lee ese requisito y es un administrador de base de datos pueda modelar bien las entidades y las relaciones, y no olvidarse de atributos que le son indispensables para complementar una información. ¿Sí? Sí, sí. ¿Se entiende? Pero hasta la mínima cosa que tengo que poner un timestamp en la base de datos para saber cuánto es la última vez que el usuario entró al SICU. Hasta esas pavadas en procesos de negocios grandes constituyen requisitos.
Ojo que tengo que grabar el último login del usuario. Y tengo que llegar a un traqueo de todas las veces que el tipo usó y qué recursos entró y qué recursos miró. Tengo que auditar todo. Eso también es un contrato de un servicio, que insume tiempo de desarrollo, ¿sí? Y son horas hombre de todo. Todos son horas hombre. Entonces, cuando yo hago ingeniería de requisitos, lo que trato de hacer es un servicio que tengo que cumplimentar, que a veces lo veo a gran nivel, como por ejemplo tomar asistencia a los alumnos, adentro hay un montón de otros servicios. Asistencias, materias, alumnos, cronograma de clases, logueo de los usuarios, comunicación con el usuario, ¿sí? Cambio de clave y contraseña de los usuarios con factor de doble autenticación. ¿Con qué te logueaste? ¿Con Facebook? ¿Con cuenta institucional de la UTN únicamente? ¿Puede ser con otra cuenta? Es decir, todo lo que tengas en cuenta que tenés que definir, ¿sí? Porque no se te puede escapar esa parte de la ingeniería de requerimientos, porque vos estás valorando el esfuerzo en horas y la cantidad de personas que tienen que trabajar para complementar todos esos requisitos, ¿sí? Entonces, tratando de repasar, la ingeniería de requerimientos es descubrir lo que tengo que hacer con un grado de detalle tal que sea una herramienta de comunicación eficiente para todo el equipo, ¿sí? Que lo pueda leer un cliente o que yo se lo comunico a un cliente, me lo verifique y me lo valida y me diga, sí, es así, como vos decís y como lo estamos diciendo, para que pueda ir a una producción. Que para que ese requisito pueda llegar a ser programado en 2 semanas, interactúo con el cliente y se lo muestro. Mirá, en esta semana hice la parte de dar de alta las materias, los docentes que están a cargo de las materias y un logueo del usuario. Te maté en 2 semanas, te maté, que significa los quemé, los hice, porque a veces habla de quemar horas. Te quemé estas horas y estos requisitos que estaban, ya los hice. O estas tareas ya los hice. Como vos tengas ganas, en Trello se maneja el concepto de tareas. Vos tenés tareas por hacer. ¿Y qué son las tareas? Requisitos, ¿sí? Algunos del frontend, algunos del backend, otros del servicio de DevOps, de lo que sea, pero son cosas por hacer que surgen en la construcción de los sistemas, ¿sí? Así como todos los días vos llega el albañil y tiene cosas por hacer en una casa, que es levantar una pared hasta 2,20 m, y por ahí le lleva toda la semana o no, o tiene que poner un baño con un bidet, ¿sí? Y bueno, esos son los requisitos que tenía la obra. Acá es lo mismo, ¿sí? Hay requisitos que cumplimentar. Que capaz que el albañil a la mañana ni siquiera tiene un plano, tiene el plano, sí, pero le van diciendo lo que tiene que hacer, que por ahí es una comunicación oral. En sistemas participan diferentes tipos de personas, por ahí grupos de trabajo distribuidos en diferentes países, que entonces toda esa verificación de idas y vueltas tiene que quedar traqueable, digamos. Entonces esas historias son documentadas en sistemas como Jira, Trello, Enterprise Architect, lo que vos tengas ganas, cualquier cosa que te dejas hacer una trazabilidad de eso que se escribió, a quién se lo asignaste, quién lo desarrolló, cómo lo priorizaste, cuánto tiempo estimaste que te iba a durar eso, ¿sí? Entonces, la ingeniería de requerimientos es, no estoy programando, sino que estoy definiendo las cosas y los servicios que mis clases de software deben complementar. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto, de hasta dónde vamos? Y cuando yo te dije lo de las normas ISO, se refiere que hay normas ISO para la escritura. ¿Sí? ¿Qué significa que haya normas ISO para la escritura? Hay template a llenar. Entonces te dicen, empezás, requisito número 001, nombre al requisito. ¿Quiénes son los actores involucrados? ¿A quiénes está destinado? Para correr ese requisito, escribime las precondiciones. Después dame un detalle de ese prerequisito. Después dame las poscondiciones de ese requisito. Después dame el diccionario de datos de las entidades que involucra ese requisito. ¿Sí? Una cosa extensa. ¿Sí? Entonces, depende de la complejidad, depende de la escala de software,
depende de la organización cultural que tenga la empresa, depende si el equipo está presente siempre en un mismo lugar. Entonces, hay un grado de comunicación, están los requisitos que se ponen a gran abstracción y se sigue implementando. Pero bueno, después está la problemática que se sigue avanzando, las cosas no están documentadas, entra gente nueva, no sabe cómo funciona el sistema, la única documentación es en el software, no en los requisitos, entonces alguien en algún momento frena todo, escribe, etcétera. ¿Alguien quiere acotar algo de este tema? De los que estén trabajando o algo, si tienen alguna historia con los requisitos en sus empresas, de los que estén trabajando, se encontraron con problemáticas, se encontraron con clientes que no definen nada, con que está todo sin documentar y que es difícil desarrollar. ¿Alguno tiene algún ejemplo de eso? O que les haya pasado, ¿no? Hay alguien escribiendo en chat, creo. Ahí voy a contestar, ¿eh? Estoy leyendo cosas que... Yo voy a dar un poquito el chat. No, en mi caso, por ejemplo, está todo documentado, guardamos todo en un SharePoint que tenemos que nos paga la compañía y está todo ahí. ¿Un qué? Perdón. En el SharePoint que nos paga la Ah, compañía, tenemos todo guardado ahí, o sea, está todo dividido por proyecto y cada uno, por ejemplo, si me piden hacer algo, lo documento y lo dejo ahí en esa carpeta. Están todos los templates ya armados de requisitos, de, bueno, todo lo que se hace en la etapa de relevamiento, que también lo puedes seguir para otros proyectos, o sea, todo material bastante reciclable. Y de hecho, por suerte teníamos documentado un cambio que había hecho hace poco en producción, porque empezó a fallar, entonces se pudo revertir Porque viste que lo que pasa es que Oracle va sacando como actualización el sistema cada 2 meses más o menos, tiene un release nuevo. sí. Y van modificando algunas lógicas en lo que son los parámetros de planificación. Entonces, el cambio que yo había hecho hace poco para mejorar, estaba funcionando bien, pero con un release nuevo cambió la lógica. Entonces tuvimos que volver para Ah, atrás de ese cambio y bueno, no fue rápido porque estaba todo documentado. En qué momento fue, cuándo fue, qué precisamente qué es lo que fue. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando cambio parámetros, documentamos así. La fecha, qué parámetro, el por qué el problema, cuál fue el requerimiento del cliente y, y si hubo solución o no. O sea, se hace varias bien. pruebas y se hace solución. Sí, está bien. Bien. ¿Alguna otra cosa de los chicos? ¿De alguien que quiera aportar algo de eso? O por ahí directamente no están trabajando, como puso uno ahí, que no estaba trabajando y eso. Pero bueno, alguno que esté por ahí trabajando, o no sé si hay alguna otra opinión. O por ahí, No, en mi caso lo que me ha llegado a pasar es, no sé, que un cliente pida algo, pero te lo pide así nomás, tipo, quiero esto y sí, te viene así. Y vos tenés que desarrollar y no tenés ni idea de nada. Y es vos, medio, o sea, te llega o sea, te llega como una especie de ticket, ponele, que lo informa el sí, cliente, sí. ya sea mejora o un error, ¿Y quién y te evalúa que lo dice, van a hacer? ¿Tu jefe? no, a ver, si es una mejora, por lo general sí lo ve el medio mundo, o sea, lo ve el directorio, lo ve Bien, comercial, que es quien es todo. Ahora, si es un error en el sistema, sí. lo carga el cliente Ah, y tiene la ya, posibilidad de cargar. y sí. Bien, Em, y hay veces que directamente lo cargan como muy así nomás, como diciendo, tengo este error y sí, te mandan captura y ya, y es como, arreglátelas. claro, sí, sí. Dame un poquito más de información. Lo que pasa que, claro, lo que pasa es que ustedes ya lo vendieron, ¿viste? No es que lo estás Claro, desarrollando, ya está vendido, ya está cerrado. Y el tipo encontró un bug en algún proceso, capaz que de redondeo decimales, ¿viste? Andás a ver.
No, no hables de eso, por favor. Por... No hables de eso porque está rotísimo eso. Ah, está todo roto, y me Redondeo es. imagino, sí. Si pasa con Y dos sí. boludeces, que pusiste float y era doble precision y te mató todo, capaz. No, es que, a ver, acá en el sistema tenés la posibilidad de elegir con cuántos decimales querés trabajar. Y hay algunos Sí. clientes que trabajan con 11 decimales. Ah, No no, me por preguntes Dios. por qué. No, es Te destruye imposible. todo. Es imposible, y sí, me imagino. Por eso a veces cuando decimos que los requisitos son difíciles de prever y de revisar y que no hay balas de plata y que es un proceso interactivo y que vos en la primera vez que haces ingeniería de requerimiento no podés descubrir que alguien en una factura o en un stock quiere manejar 11 decimales, ¿viste? ¿Qué manejas? ¿Stock de qué? A nivel miligramo de libro, no sé, no importa. El ejemplo no es adecuado. Calculo que debe ser para toda la parte contable que debe manejar hasta semejante cantidad de decimales, pero bueno. Para los que no están trabajando, más que nada van los conceptos de que con dos tipos de implementaciones. Uno que trabaja en Oracle, que es como una gran firma de base de datos y en este caso de servicios de logística, por lo que me dijo él, el chico que manejan. Y fíjate el grado que tiene que hacer cuando modifica un parámetro de un cálculo de algo. Y el otro está hablando de que me rompen las cosas cuando alguien trabaja con 11 decimales. Es complejo. Estamos hablando de requisitos que empezaron ahí arriba hasta un tipo que dice que tiene un problema del servicio cuando está trabajando con 11 decimales. Y él dice, me carga un ticket así nomás con una captura de pantalla y arreglátela. Y qué sé yo, ¿de dónde venís vos, flaco? ¿Llegaste a esa pantalla? Sí, ya sé dónde está esa pantalla. Pero no sé ni qué proceso bien estabas haciendo y cómo está en tu momento tus datos en la base de datos para que yo encuentre ese problema. Porque es la primera vez que me lo reportan. Entonces tendrá que ver más que nada con cómo tener los datos en ese momento vos almacenado que aparece ese error. Y tirame algo más, ¿viste? No sé qué hiciste antes. Liquidaste un sueldo que no sé, era más de tanta cantidad de pesos y le retuviste tanto de ganancia, entonces cuando hiciste el cálculo de no sé qué, te apareció eso. Y no sé, qué sé yo. Tiene que ver un poco con que el análisis de los requisitos, como podrán ver, o tratar de hacerle entender al otro, a los que no están desarrollando sistemas, que después cuando te metes en una empresa a desarrollar sistemas para una empresa donde las cosas ocurren a un nivel muy fino de detalle. Al principio no, porque vos estás desarrollando y pensás en el nivel grueso de las cosas. En el estudio de factibilidad viste las cosas ahí arriba. Pero ya cuando lo estás implementando, ves las cosas a nivel decimal. Y al principio dijiste, tengo que facturar. Y después estabas viendo el servicio a nivel decimal. Eso es lo que se llama descomponer el sistema. Es decir, un sistema tiene procesos y después te encontrás con procesos muy finitos allá abajo. ¿Puedo hacer el software sin documentarlo? Es muy difícil hacer el software sin documentarlo. Por lo menos un grado de documentación tiene que haber, y fíjate que los chicos están hablando que cuando ya están metidos en procesos más finos, tenés esa documentación de cómo estaba el sistema antes, qué es lo que yo toqué, si tuvo impacto positivo o negativo sobre lo que yo toqué y en qué fecha lo toqué. Sería como lo mínimo, porque alguien tiene que seguir todo eso, porque moviste plata, cosas, estrategias de negocio, ¿sí? No es está lindo o está feo la interfaz de usuario. Básicamente lo que moves ahí son transacciones de guita, indirectamente o no. Pero básicamente estás modelando procesos, flujos de información, eh, que tienen diferente grado de complejidad de las cosas. Por supuesto que en el estudio de factibilidad quizás no te hubieses imaginado que ibas a tener el problema de los decimales, que te aparece acá el fondo, te aparece en el fondo de una historia con un ticket después de 3 años de haber desarrollado el sistema. Bueno, aparece. Si no hubiese bug de nada, estaría todo maravilloso. Por eso todos los sistemas en su parte del ciclo de vida también es el mantenimiento. Y ya te digo, básicamente las empresas viven de los abonos o de las suscripciones, ¿sí? Porque todos los días no haces sistemas, no es que todos los días te sale un sistema nuevo. Capaz que la empresa que estaban mencionando recién tiene uno o dos sistemas. ¿Y después qué son? Suscripciones. Para que ese sistema adaptado a diferentes negocios anduvo. Entonces lo que yo te estoy manteniendo es la suscripción que vos me pagás para que tu negocio funcione. Y yo estoy atrás tuyo, manteniendo estos tickets que aparecen, que son requisitos. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Entonces,
Cuando vimos la primera parte del sistema de información, que hablamos cosas a gran escala, como que había entradas, procesos y salidas, esos procesos es la parte que la ingeniería de requerimientos releva. Para hacer este proceso A, ¿qué entradas necesito? ¿Qué entradas salen? ¿Y qué lógica de negocios hay ahí adentro? Y eso involucra atributos de sus clases, métodos de sus clases, persistencia en la base de datos, vistas que tienen que desarrollar, secuenciación de esas vistas, el grupo de testing que está involucrado en eso, ¿sí? Pero la ingeniería de requisitos es el proceso de escribirlos, de documentarlos, de narrarlos, de comprenderlos y que sean verificados por el cliente. Esa está supuestamente la ingeniería de requerimientos. Es la elicitación, la narración, lo que se llama ERS, especificación de requisitos de software. ¿Y qué es la especificación? Es la escritura. Llevar un modelo a alguien que lo entienda, en algún lenguaje de modelado, en un lenguaje natural, ¿sí? Alguien que pueda tener una trazabilidad de esto, que lo vea y lo mire y lo entienda. Entonces meta mano en eso, lo tenga que poder desarrollar. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Bueno. Sí. Y como todo tiene categorías, dijeron, bueno, al principio distingamos entre dos grandes grupos de requisitos, los requisitos funcionales y los requisitos no funcionales. ¿Sí? Entonces dijeron, bueno, ¿cuáles serían los requisitos funcionales? Los más fáciles, los que te salen siempre. ¿Cuáles son los que te salen siempre? Los servicios que tu software debe prestar, básicamente, las funciones que debe hacer. Lo que decíamos hoy, la gestión de los alumnos, la materia, las asistencias, los profesores, el calendario de feriado, el pago de la cuota, los servicios. Y otra cosa son requisitos no funcionales, que si bien no son funciones, hacen a la implantación del sistema. ¿Sí? Por ejemplo, tiempo de respuesta del sistema, si tengo que llevar a cabo algunas normas ISO o no, si tiene que ser en algún idioma en especial el sistema, si tiene que ser multilingüe o no, si tiene que ser responsive o no, si tiene que tener una arquitectura cliente-servidor, si tiene que estar alojado en un sistema de cloud. Todo lo que no está como funciones y prestaciones, pero que hacen en la implementación del sistema. Dos grandes categorías, funcionales y no funcionales. ¿Sí? Y a su vez hubo otro modelo que se le llamaba FURP, que se lo vamos a ver más en las diapositivas, que es los requisitos funcionales y no funcionales los expandían un poco más. Y hablaban de performance, hablaban de escalabilidad, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a entrar un poquito más, en un poquito más de detalle cuando veamos un poco las diapositivas. Y como para cerrar de las diapositivas que vamos a ver cuáles son las técnicas para obtener la información por parte del usuario. Y acá les voy a decir que ustedes intervengan un poco si no lo tanto yo. Suponete que ustedes trabajan de Business Analyst y entran a una empresa como, o entran a la UTN, suponete, y se lo llama a la UTN para hacer un sistema integral. Se presentan ante, no sé, el decano y cómo creen que continúa. Suponete que ya le hicieron el estudio de factibilidad, le aprobaron el proyecto y dijeron, lo tengo que hacer, voy a hacer la ingeniería de sistemas. ¿Qué hacen? ¿Buscas el equipo o ya lo tenés? Tengo el equipo, tengo todo. Tengo el analista de sistemas que le dijeron, che, tenemos un estudio de factibilidad, sabes que nos aprobaron el proyecto. Tenemos como para 1 año y medio de laburo, que era el estudio de factibilidad, que era 1 año y medio de laburo. Nos salió el proyecto, vaya nomás. Hablaste con el Product Owner, ya sabes todo lo que necesitas de requisitos, que lo que Tengo un estudio de necesitas. factibilidad nada más. ¿Cómo sigue la joda? Yo para tener estudio de factibilidad ya tuve que haber calculado todo eso. O sea, yo ya tengo conocimiento de qué lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer, porque ya hice el estudio de factibilidad, digamos.
¿Hiciste el estudio de factibilidad? Donde ahí ¿Hiciste el estudio? expuse todo lo que yo necesitaba, cómo iba a ser el proyecto, cuáles son los requisitos que necesitaba y eso. Sí, pero a alto impacto. Necesitarías hacer la ingeniería de requerimientos, Bien, ¿y cómo lo definir más a harás? detalle. Bien, ¿y qué haces? Y dividir las historias en pequeñas tareas y empezar a ver qué es lo que voy a necesitar para cada una. Por Armo una ejemplo, Bien, documentación, los modelos de bien. uso. Y para poder armar la Oh, documentación y eso, ¿qué haces primero? Está bien, vos decís, yo me voy a sentar a escribir y voy a hacer toda la documentación de esto, pero tenés que generar qué antes. Es Un una... equipo de una, trabajo. no, y Sí, sí, una verificación y que esté validado por el cliente también. está bien, una verificación y una validación. Y para eso, supuestamente, tenés las entrevistas. Yo quería llegar a eso. ¿Con qué herramienta contás? Porque si del otro lado tenés el product owner, tenés que hacer el proceso de entrevistado. Y esa verificación y validación involucra diferentes herramientas que vas a tener como para empezar a documentar todo eso. Entonces, en esta parte era todas las herramientas que tengo como analista de sistema, como business analyst, de descubrir el sistema. Básicamente es entrevistándome con el product owner, haciendo muestreo, haciendo, bueno, ahora está muy de moda, en su momento no era tan común, pero todo el tema de entrevistas online, que antes era básicamente en las metodologías ágiles ya impuestas diarias, las daily diarias contra el cliente, que antes no era tan frecuente y común. ¿Sí? Entonces, para descubrir eso, tengo que dialogar con el otro. Después tengo que hacer entrevistas, básicamente, de diferentes formas y maneras, con diferente granularidad, ver cuál es la estructura que tiene la organización, hacer entrevistas con nivel directivo, nivel medio, nivel inferior, básicamente, ¿para qué? Para obtener información. Esa información se va documentando hasta que esas historias y tareas de algún lado se cierran. ¿Sí? ¿Qué significa se cierran? Son completamente comprendidas como para que puedan llegar a entrar en un proceso de producción. Una ¿Sí? consulta, Sí. profesor. Pero todo eso ya no se hizo cuando se hizo el estudio de factibilidad. Yo para Sí, hacer pero a el un nivel estudio de muy. Sí, factibilidad pero. y los Sí. requisitos, no hice todas estas entrevistas, no, ya acabé con toda Sí, pero esa acordate que, entrevista. que el estudio de factibilidad era un 10% más o menos del tiempo que implementás en un descubrimiento real. Ok, una vez que Ya- ya tengo una idea, tengo que profundizar. El estudio Claro, de sí, factibilidad sí. sería la idea y yo necesito hacer entrevistas para profundizar en cada ítem que me haya quedado inconcluso o incompleto. Claro, porque vos fijate que tenés que después hasta diseñar, no solamente diseñar las clases y tu modelo conceptual a nivel de atributos, ¿sí? Que tenés que decir, no sé, que el cliente es un carácter de 10. Después tenés que llegar al detalle de atributos las cosas. Vos al principio en el estudio de factibilidad sabías que tenías una gestión de clientes. Sabés que una gestión de clientes son altas, bajas y modificaciones y que te va a llevar un cliente normal, no sé, una semana, suponete, qué sé yo. 4 días, ya hiciste varias de clientes. 4 o 5 días hacer una BM de cliente, vos haces ese nivel. Después en el detalle vas y profundizás. Tu cliente, ¿qué tiene? Y más o menos le das un marco. ¿Está bien un cliente así? ¿Y qué me dispara este cliente? ¿Y qué pasa si un cliente se da de baja a los 3 años? ¿Qué hago con los movimientos del cliente? ¿Le doy de baja todas sus cuentas? Sí, no, lo permanezco, no. ¿El cliente tiene cuentas corrientes? Sí, no. Es decir, después Sí, empiezo a más en afinar. profundidad, ya sobre un Claro, esquema, ir más en profundidad de cada cosa, cada claro, ítem porque, en específico. claro, porque tenés que pasarlo a producción. Es decir, pasarlo a producción para mí implica pasar a desarrollo, no a producción. Pasarlo a desarrollo. Que el grupo de desarrollo lo agarre, esa tarea. Y cuando lo agarre ya el grupo de desarrollo, tiene que tener las mínimas condiciones para crearlo. A ver Bien, si bien. puedo aportar algo. Sí. En la primera fase, digamos, hay que conocer el sistema de información, sí, es toda la parte del análisis de factibilidad. Ya después, cuando entras a, digamos, la especificación de requisitos, justamente, eso es entrar en detalle en cada módulo o cada funcionalidad, si se quiere. Cada requisito, ya sea funcional o no funcional. No sé Claro, si que Perfecto, sí, sí, se entiende, se entiende. que se entendió. Sí, sí. Primero es un pantallazo general del sistema de información de la empresa, de sus mecanismos, de su organización. Y a alto nivel, vos sabés que tenés que hacer un ABM, ponele, pero
hay mucho más que eso y hay que ir en profundidad. Hasta el último detalle, ¿no, Martín? ¿Cómo? Para buscar el último detalle, es decir, lo más minucioso. Y sí, hay que planificar con un nivel de detalle más, sí, mayor nivel de detalle. Exhaustivo. Tal Exhaustivo, cual, sí. tal cual, tal cual. Em, en las metodologías ágiles, digamos, que tenés lo que habíamos dicho que tenías un backlog, que es una lista de tareas con una historia de usuario, ya cuando la historia de usuario entra, que la historia de usuario es una cosa chiquitita, ¿sí? Por ejemplo, tiene la forma de cuándo quiero para, ¿sí? Eh, como, no sé, usuario del home banking haciendo una simulación de un plazo fijo, quiero ver la tasa y los días y que me simule el dinero a ganar. Suponete, esa es una historia chiquitita de un sistema de home banking que tiene 1500 historias, qué sé yo cuántas tiene, quilombo. Una historia es una cosita chiquitita, ¿sí? Que tiene hasta un test de aceptación escrito. Acepto esta historia si el tipo, con ejemplos, si pone tanto, tiene que obtener tanto. Si pone tanto, tiene que obtener tanto. Bueno, en Argentina es un quilombo. Si tiene tanto, tiene que obtener tanto. Para poder simular ese plazo fijo, primero la precondición es que haya elegido el tipo de moneda que la quiera hacer, que el tipo esté logueado, que el tipo de sesión no haya excedido más de los 3 minutos, que, y todos los que. Para poder entrar a esa historia como precondición. Y como salida de esa historia, ¿cómo sale ese tipo de esa historia? Cuando estaba haciendo una historia. ¿Qué es hacer una historia? Tocar algo en una interfaz. ¿Y quién hizo eso? El informático. Empezó de allá atrás diciendo que iba a haber un sistema en un banco, hasta que uno de los servicios, uno de los requisitos es hacer un plazo fijo en un banking, en un home banking. Ese es un requisito funcional, hacer un plazo fijo en un home banking o permitir que un cliente realice y constituya un plazo fijo a partir de una simulación, por ejemplo. Esa es una historia. Que después la tenés que romper hasta ver qué tengo que de esa historia persistir en una base de datos y si el tipo me dijo que lo va a ejecutar, qué implicancias tiene ejecutar un plazo fijo. Eso ya Para sería no darle... funcional. ¿Cómo? Eso ya sería no funcional, la parte de base de datos y eso. No, no, son todas funciones, es que parte de una sola cosa. No funcional sería, no sé, lo voy a correr, o no funcional sería, en ese caso particular, no sé. Por Yo ejemplo, porque no me la... sé, acordate, el sitio web tiene que ser apto para no videntes, o o definiciones visuales, por ejemplo. Porque incluyo que capaz que es un banco, una banca no privatizada, una banca estatal, y necesito tener, no sé, hasta para un CSS para diminutivos visuales o un botón que apriete que me hable y me asista con voz. Ujú. ¿Se entiende? Hay que ir hasta ahí abajo y los sistemas de ahora son así, si no, casi que no salís a la competencia. Entonces, ¿por qué tiene tanto manoseo el requisito? Y porque si no al usuario, al programador, lo pones a desarrollar con el requisito fresco y está perdiendo tiempo, porque lo hiciste escribir cosas que después la vas a tirar. O es lo mismo que si a un albañil le decís, levantame todo el cuarto y después se lo haces tirar porque el cuarto no iba ahí. ¿Y por qué no lo pensás bien antes de hacerme hacer el cuarto? En ese caso, como gastás materiales, la pensás un poco más. Acá en realidad gastás horas hombre. Por supuesto que en las startups, es decir, en las empresas en que el negocio se está armando, es un quilombo, porque está todo en arenas, digamos, movediza. En otros lugares, donde ya los sistemas son más conocidos y son más establecidos, los requisitos son un poco más estables, ¿sí? Y vos lo estás siempre puliendo con una estabilidad. En las startups, que el negocio lo está descubriendo, por eso muchos desarrolladores dicen, laburar en una startup de 24 horas casi, porque es un quilombo hermoso. ¿Me siguen? Sí, sí. Pero ahí los chicos en el chat comentaban que hoy a las 8 tienen el taller de HTML y CSS. Ah, bien. Son para que me fijo en el reloj. -5. 7.
Una hora voy hablando recién. Te faltan 67 minutos. Bien, bueno, estamos bien. En Solver ganan 2 años de XP en 6 meses, es su eslogan. Ahí me perdí. Lo que escribió Pedro, Juan Pedro. Sí, En que te Solver. dicen, cada vez que sube una publicación para Junior, te dice, ganá en 2 años, en 6 meses, 2 años de experiencia, ¿viste? Como acá te vas a Ah, pues curtir. la vas a transpirar hermoso. Sí, igual te Claro. digo que tengo muchos que se han anotado y no, todavía no conozco a nadie que haya pasado ni siquiera los test para Junior. No sé si Ah, por ahí acá hay miércoles, alguno. che. En Solver se llama la empresa. Vergüenza. En Solver. Sí, sí, por ahí Sí, hay de todo. me equivoco Bueno, pero algo así era. bueno, entonces, volviendo a la temática, el tema de los requisitos, ¿se acuerdan que en algunos, le mencioné la clase pasada, que en otros lados esta materia se llama ingeniería de requerimientos? La ingeniería de requerimientos es esto, es el desde una definición de requisitos llevar a una especificación y a una licitación y a un modelo en el cual un equipo de trabajo vaya madurando ese requisito y lo pueda llevar desde el deployment, desde el desarrollo hasta la implementación. ¿Sí? Bueno, yo le tendría que mostrar las diapositivas sin que se me duerman. Estoy viendo cómo los puedo motivar, pensando internamente. Porque las diapositivas estas son media pesadas. Yo les voy a mostrar las diapositivas rapidita, rápido, nos queda una hora nada más, y se las voy a mostrar rápido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son temas que ya los venimos hablando hace una hora, en esta parte de que estamos hablando. Entonces acá le damos un cierre al marco de lo que venimos hablando, ¿sí? En esta hora que nos queda, no hacemos pausa. Bien. Está bien, perfecto. Perfecto. ¿Sí? Entonces ahora lo que le voy a tratar de hacer es enfatizar los conceptos que van desde cómo obtengo información, que vas a ver que es muy, muy fácil, y lo que es un requisito y la ingeniería de requerimientos. Y cerramos esta clase de hoy. Bueno, voy a entrar al campus, creo que ya entré. Le voy a poner. No, empezamos con las técnicas de requisitos. Ah, te voy a compartir acá. Share screen. Bueno, entré al campus y básicamente lo que hice es abrir la diapositiva de análisis de requisitos, que es la segunda diapositiva de la unidad 2. Bueno, ¿cuántas diapositivas son estas? ¿El PDF este cuánto ocupa? No me deja ver. ¿Se ve? Sí, ¿no? Ujú. Sí, profe. 31. ¿Cuántas páginas son? 31. Está a la derecha. Bueno, bien. ¿Qué es el análisis de los requisitos entonces? Lo que venimos hablando, el proceso de estudio de las necesidades de los usuarios para llegar a una definición de los requisitos del sistema, de hardware o de software. Otra definición del proceso de estudio y refinamiento de dichos requisitos según el IEE, que es el Instituto de Ingeniería, en el glosario del estándar de términos en ingeniería del software. Viste que dice estudio y refinamiento. Es como yo te decía, empezás en un estudio grande y llevas hasta un refinamiento chiquitito, de una comprensión gruesa, desde tengo que hacer la facturación de una prestación de un médico al centro médico, hasta ver, en definitiva, si el campo, no sé, derechos y honorarios del médico es numérico de 6 con 2 decimales. Porque el de la base de datos tiene que guardar lo que el tipo tocó en el botoncito de emitir orden. Tiene que guardar eso. Y vos sabemos que todos los atributos tienen un tipo propio del lenguaje que lo esté especificando del motor de base de datos. Entonces tengo que llegar a ese grado de refinamiento. Pero empecé diciendo que tengo que hacer, no sé, guardar un pedido, una orden de una prestación médica. Pero llegué hasta ese refinamiento. ¿Sí?
Entonces, esta es la etapa de lo que es el análisis de requisitos. Según la IEE, el estándar la IEE es la que define las normas ISO para la ingeniería de software. O sea que en el área de la ingeniería del software se definió un estándar que son las normas ISO para trabajar también con requisitos. Según la IEE, un requerimiento y requisito es sinónimo. Es la condición o la capacidad que debe poseer un sistema, un componente de un sistema para satisfacer un contrato, un estándar, una especificación u otro documento formalmente impuesto. En este sentido, la gestión de requerimientos comprende el conjunto de actividades que intentan entender las necesidades de los usuarios y traducirlas en afirmaciones precisas, no ambiguas, que se usarán en el desarrollo del sistema. Lo que ya venimos diciendo. Cuanto más preciso y menos ambiguo, el equipo de desarrollo tiene todo armado. Y como te decía, esto no compila, pero si se lo das así nomás al otro, no lo va a poder desarrollar. O todos los agujeros lo va a tener que en vez preguntarlo, en vez de un analista, lo va a tener que preguntar un desarrollador. ¿Sí? Supuestamente el equipo de desarrolladores está para desarrollar requisitos que ya le llegan. ¿Sí? Es una demanda. Alguien del equipo de trabajo esos requisitos lo tiene que armar, lo tiene que complementar. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esta definición, resulta claro que en la gestión de requerimientos deberían participar activamente usuarios, directivos y técnicos, cada uno con roles y responsabilidades específicas. Si el usuario final no participa en el proceso de desarrollo, hay más probabilidades que se encuentre que el producto no responda a las necesidades planteadas, lo que podría llevar al retraso de la implementación. En este sentido, un error bastante habitual es la posición que adoptan los técnicos de no involucrar a los usuarios hasta que el software es visible, es decir, cuando el fenómeno ya fue desarrollado. Todo esto a ustedes ahora, por ahora les resulta extraño, pero todo esto condujo a las metodologías ágiles. El no involucramiento del usuario, el no involucramiento de los técnicos en la especificación de requisitos, ¿sí? Hizo que la dinámica de la especificación y el desarrollo cambiase. Entonces hay una participación activa de todo. Si bien los requisitos por ahí te lo desarrolla un business analyst, todo el equipo también participa en el descubrir y el comprender el requerimiento. Y opinan sobre esos requisitos. ¿Sí? Después, en este cuatrimestre, más adelante, cuando veamos metodologías ágiles, se van a acordar un poco de estas definiciones que ahora dicen, bueno, no lo entiendo bien, entiendo más o menos qué es, pero van a ver que en las metodologías ágiles existe un mecanismo por el cual se tuvo que llegar a esto para que el software pueda como industria crecer de la manera en que creció. Bueno, importancia del análisis de requisitos de software. En esta diapositiva no se ven bien las problemáticas, pero... Profe, ¿le puedo hacer una consulta rápida? Sí. ¿Cómo se suele manejar cuando por ahí el desarrollo apunta a un software que tiene, digamos, es muy de nicho, que es muy técnico, particular, que por ahí se le escapa el detalle y el requisito fino, no sé, algo muy... No sé, no se me ocurre, a ver. Algo impositivo, por ejemplo. ¿Cómo? Algo impositivo, digo, algo contable, una cosa así, que uno capaz que como programador no sabes fino. Algo muy científico, no sé, o de, no sé, de un cálculo muy específico, que por ahí tiene diversos resultados y diversos rangos de valores que están acotados a cosas plausibles que por ahí el desarrollador se le escapan un poco. Sí, entiendo la pregunta. Mira, magia no hay, como en todas las cosas, magia no hay. Lo que puede involucrar es mayor o abrir la amplitud de la estimación del tiempo que te va a llevar. Para ese tipo de desarrollo, por ahí si la empresa es más seria, paga por horas de desarrollo y estima, y como tenés día a día la contraparte de cómo estás avanzando, se ve la dificultad que tiene lo que él te está planteando. ¿Se entiende? Porque es un descubrimiento casi conjunto entre el product owner, el dueño del producto, es decir, el tipo que quiere, que te está demandando tu realización, que tampoco la tiene clara él. O si lo tiene clara él, puede entender que del otro lado hay una complejidad lo suficientemente adecuada porque vos no conocés lo que se llama el dominio de la aplicación. Lo que vos estás diciendo se llama dominio, ¿sí? Un dominio impositivo ilegal y es jodido. Un dominio científico por ahí también es difícil. Siempre tenés alguien que te tiene que mentorizar. El mentor, ¿sí? El mentor es el que te va guiando a descubrir ese dominio.
Y si no, te tenés que curtir solo, qué sé yo, a las trompadas. A las trompadas implica leer. Ahora hay información, hay de todo, de lo que tengas ganas de leer. En otro momento no había tanto. Pero ahora tenés de todo. Eh, y bueno, la única manera que tenés para eso, que siempre hay un estiramiento de los plazos, es que el otro lo entienda, el estiramiento del plazo, porque lo que me estás pidiendo es, el dominio es complejo. Como vos decís, es de nicho, es difícil. Pero bueno, por eso decíamos siempre que una vez que desarrollaste un tipo de sistema, no estás todo el día desarrollando sistemas nuevos, salvo en una empresa, digo. Capaz que te mantenés con, no sé, no salen sistemas todos los días. Capaz que hiciste un sistema que, cualquier sistema que tengas que hacer, no es que te lo sacás de encima en 2 minutos, ¿eh? Claro. Tiene su tiempo de desarrollo y algunos te lo sacás más de encima porque trabajaste de eso, básicamente. En la empresa de Infosys, ¿cuántos sistemas tienen mantenidos ahora? ¿Sabes? No sé si está presente todavía el chico. Sistemas mantenidos. ¿Cuántos productos tienen? Vos sabés el tuyo nada más. A ver, sé el mío y sé de otro más, pero no hay nada ¿Y más. Pasa que son dos cuánta gente productos trabaja en grandes. Infosys? ¿Sabés? Y en total debemos ser más de 100, Bueno, no más que eso. fíjate, él desconoce, él cree que hay 2 productos y son 100. Capaz que hay otro tercer producto, hay cosas en desarrollo, pero vos fíjate que hicieron un producto que tuvo mucho impacto, vendido en muchos lugares, y después tenés 100 personas trabajando. No en muchos lugares hay 100 personas trabajando, ¿sí? Capaz que son, no sé, 4 sucursales de supermercado, de los grandes o más. Es una pyme que mueve. Capaz que ni una fábrica del parque industrial tiene 100 operarios. Y vos decís, che, para hacer un sistema de facturación, tanto quilombo. Y fíjate lo que es. Es decir, si querés que todo un circuito ande y esté bien armado y ande todo fluya, o si tan difícil ese software, no es tan difícil. Pero si vos querés que cumplimente un alto panorama y que sea efectivo y rinda en diferentes lugares, no te queda otra eh, más que ser lo más preciso y lo menos ambiguo posible. Sigamos entonces. Importancia del análisis de requisitos. Algunos estudios que han hecho en algunos momentos decían que ¿cuál era la falla que había antes en el desarrollo de sistemas? Y decían, y más en los ciclos de vida que antes era muy costoso hacer software. ¿Qué significa que sea muy costoso hacer software? Que yo, para hacer un prototipo, hacer algo y mostrárselo al usuario, quizás tardaba, no sé, vamos por un tiempo X, una semana. Y ahora, si yo domino un framework, quizás en 15 minutos puedo hacer una VM. ¿Todos saben lo que es un framework? Sí, sí. Sí, sí. ¿Todos sí? ¿O alguno necesita Sí, sí. explicación? Si alguno necesita explicación, damos. Bueno, la traducción literal es marco de trabajo, ¿no? ¿Qué es el marco de trabajo? Te dice, mira, ¿vos en qué lenguaje te gustaría trabajar? PHP, suponete. O el otro te dice Python. Y el otro te dice Java, o el otro te dice JavaScript, no sé, lo que sea. La comunidad dijo, más o menos los sistemas son todos iguales. No en cuanto a requisitos, pero sí en cuanto a usabilidad, si querés. ¿Sí? Alguien consume algo desde una interfaz de usuario, es decir, alguien toca cosas. Alguien está tocando cosas que disparan cosas. ¿Sí? Esas cosas son flujos de información que van y vienen. Entonces hay servicios de información donde de un lado, de la parte de atrás, el back, consulta a una fuente de datos, ¿sí? Esa fuente de datos, la estructura, se la pasa para el otro lado en una determinada estructura, la otra estructura la agarra y la muestra en un HTML, CSS, que es una página web. Aplicaciones celulares conozco del todo, no sé cómo lo empaquetará y lo muestra en una página de un celular. Pero básicamente es ese flujo de información. Entonces dijeron, bueno, para cada lenguaje hagamos un framework. ¿Qué es un framework? Un conjunto de librerías que estandarizan un desarrollo. ¿Sí? Entonces, voy al desarrollo web, que por ahí es lo que más conozco.
Pero dice, bueno, ¿qué necesitas? ¿Una VM de clientes? Bien, ¿qué atributos tiene la VM de clientes? El atributo nombre, apellido y teléfono, suponete. Bueno, con una sentencia escrita en el terminal, y habiéndome instalado el framework, tengo la VM listo de clientes con nombre, apellido, teléfono, aceptar, borrar, modificar, reportes. Me hizo la base de datos, me hizo los insert, los update, los delete, todo. Las clases con sus métodos, todo. Es una especie de chat GPT, ¿sí? Es un marco de trabajo donde hay un conjunto de librerías que dijeron que estandarizan el desarrollo. Dijeron, todas las entidades hay que hacer lo mismo. Grabarlas, accederlas, modificarlas. Hay que poner un botoncito que diga apretar. Bueno, pasame el nombre de la entidad, pasame los atributos que tiene la entidad y yo te lo hago. ¿Sí? Suponete. Sintetizando un framework. Entonces, antes era difícil construir software porque no estaba todo esto. Te estoy diciendo hace 20 años atrás, no, hace 2 meses. Ahora es por ahí más rápido la realización de software, pero los sistemas son más complejos. ¿Sí? Hay como más intercomunicación de componentes y hay que saber bien la arquitectura de cómo enganchar esos componentes y el aprendizaje por ahí es más difícil, pero una vez que lo aprendes, tenés herramientas para avanzar rápido o para impactar rápido con algo realizable y que el usuario lo vea. ¿Sí? Si tenés un equipo de trabajo maduro, ¿qué significa un equipo de trabajo maduro? Que no está aprendiendo, ya aprendió, lo tenés productivo. Entonces vos le decís, che, mirá, hay que hacer esto, y capaz que el flaco te arma una página de nada. En 8 horas de trabajo te armaron la página linda, te hizo una landing page con 3 funciones de ABM. Entonces, ¿cómo le hiciste esto? Y bueno, utilicé el framework, ya en el framework hace 5 años vengo trabajando con esto. Ya lo sé hacer. ¿Sí? Entonces, lo que pasaba antes, esta diapositiva es lo que pasaba antes, que había gran problemática con los requisitos. ¿Por qué? Porque supuestamente se documentaba todo para el principio, se documentaba más o menos, no se comprendía ni se detallaba con determinado grano de finura adecuada para esa comprensión y te decían que generalmente el sistema fallaba porque había una mala estructura de los requisitos en cualquier sistema. ¿Sí? Entonces te decían que el 37%, en un estudio que habían hecho a un determinado año, el 37% de los sistemas fallaban porque había una adecuada licitación o el comprendimiento de los requisitos. Entonces decía que los requisitos estaban incompletos, que había cambios continuos en los requisitos, había habilidades técnicas pobres para esos requisitos comprenderlos, o había una mala dirección, una mala gestión de esos requisitos. Entonces, una de las grandes cosas que variaron, que condujeron las metodologías ágiles vigentes ahora, tuvieron que ver con este proceso, con el tema de la averiguación de los requisitos y cómo juego entre que el requisito aparece y el requisito se desarrolla. ¿Sí? ¿Y quiénes? No lo quieren quilombar, pero hasta en las metodologías ágiles, supuestamente el requisito lo tendría que escribir el cliente, el que lo quiere. Se le vuelcan la problemática a él. Como el requisito es un problema, ¿sí? Hacé de cuenta que yo te digo, quiero hacerme una casa, haceme vos la casa que querés. A ese nivel, en la concepción rígida de las metodologías ágiles. Lo que no quiere decir que ocurra eso. Pero es al nivel de, vos querés una casa, mira, no te entiendo cuando me decís que querés una casa. ¿Me podés hacer un dibujo de la casa que querés? ¿El tipo de puerta que querés? ¿Las ventanas que querés? ¿Sí? ¿Y por qué todo esto? Porque era difícil de llevar, como el software es una abstracción, ¿sí? De un proceso que ocurre y hay que modelarlo, como a veces el analista de sistemas, como decíamos hoy, y si es un sistema científico y yo no conozco el dominio, es difícil, sí, por eso. Entonces ese dominio, le digo, vos escribime lo que necesitas, vos escribímelo, yo no te lo voy a descubrir. Vos que tenés ese dominio, decímelo. Incluso el libro ese, que no hay balas de plata, sale en este contexto, cuando construir software era costoso y estaba más que nada vigente el ciclo de vida en cascada. ¿Qué era el ciclo de vida en cascada? Que como que primero hacía todo el análisis del sistema
y después de terminar todo el análisis, recién ahí lo programaba. Entonces descubrían la falla de la programación una vez que el sistema estaba hecho y era muy costoso volver para atrás. No los quiero quilombar con mucha historia, pero tampoco le quiero leer el PowerPoint así nomás y que quede como, y esta diapositiva, esta pelotudez por si no. Vale, y pronto, ¿qué significan esto? Es que estamos reviendo un poco de la historia del software y por qué ahora están las herramientas que hay. No nacieron porque sí. Fue todo un proceso de construcción y el requisito siempre fue una problemática, que es descubrir lo que querés. Supuestamente yo ya tengo la habilidad técnica para programar. Suponete que la tenés, que ya hace 5 años que programás. Sos experto en Node.js y en Angular. Y sabés un montón de base de datos. Me pedís un software, lo primero ¿qué necesitas? Ya sé construir. Yo sé construir. Decime qué necesitas. Ya sé pegar cerámico en la pared. Decime qué tipo de cerámico querés, de qué forma, y yo te voy y te los pego. Entonces, cuanto más experiencia tenés, no te preocupa tanto el área técnica, sino decir bien qué es lo que vos necesitás. Porque una vez que yo me largue al área técnica, tengo que tener claro lo que tengo que hacer, porque yo en el área técnica no tengo problemas. Una vez que tenga bien claro qué es lo que tengo que hacer, yo me siento, prendo la computadora, no yo, el equipo de trabajo, prende la computadora y lo resuelve. Porque ya tiene habilidades técnicas para resolverlo y es un equipo maduro. Entonces quizás vuelca más esfuerzo. Y si es un equipo que se hace valer, por ahí le dice, vos decime lo que querés y escribímelo. Y lo capacitan incluso en algunos lugares para que la otra persona escriba la historia. Vos escribime la historia que querés. ¿Sí? Incluso ahora en algunos lados, más que nada para lo que es análisis de datos, data science, hay toda una rama que es storytelling. El que escribe la historia con los datos. Hasta tenés eso. ¿Cómo describo una historia de ventas con los datos? ¿Qué es describir una historia de ventas? Tengo las ventas y cómo querés que el usuario la muestre con este gráfico, con estas ventas y que el tipo me seleccione. Eso es como un storytelling. Así como tenés el storytelling de Netflix, una serie, tenés el storytelling de los datos. Pero esta diapositiva que viene, que en otro momento no fue tan sencillo por ahí tener herramientas de construcción de software. Entonces los sistemas habían empezado a fallar porque la parte que fallaba era la primera, el análisis. Porque no había tampoco tanta gente formada en estas habilidades analíticas de los sistemas. ¿Sí? Entonces, y otro dato, acá dice, otro dato interesante revela que el costo de solucionar un error en la etapa de mantenimiento es aproximadamente 200 veces mayor que solucionarlo en la etapa de requerimientos. Obviamente, si yo en la etapa de requerimientos veo la problemática, no gasté tiempo en desarrollarlo. Ahora, si ya lo tengo desarrollado, que gasté, no sé, 2 semanas en desarrollarlo, y después vienen y me dicen que no era como lo había pensado, o que no había tenido en cuenta esto, o que no era aquello, ¿sí? Ya gasté las 2 semanas de desarrollo, o sea que esa plata de programadores ya la gasté, y tengo que gastar otras 2 semanas de desarrollo en modificar eso. Hubiese sido por ahí invertir un tiempo más y una mayor verificación en eso que tenía que hacer, ¿sí? Que capaz que era un día más de investigación o de ir y vuelta con el usuario y tratar de cerrar esa historia que gastar 2 semanas, 3 tipos trabajando, o 2. Es una cuestión de costo-beneficio también como empresarial. ¿Sí? Bueno. Después habían hecho estudios también de por qué estamos hablando de otra época de la historia, no en esta época vigente de la informática. Pero por qué habían hecho, cuáles eran las causas, factores por los cuales los sistemas de informática o los proyectos caían. Y estaban todos muy relacionados con etapas tempranas del desarrollo del sistema. Entonces decían que los requisitos estaban incompletos un 13%. Falta de que son cosas que ocurren en la actualidad, ¿eh? Falta de involucramiento de usuarios, un 12%. Falta de recursos, 10%. Expectativa no realista, 9%. Falta de apoyo gerencial, 9%. Requerimiento y explicaciones cambiantes, 8%. Falta de planificación, 8%. Ya lo necesitamos, 7,5%. Falta de gestión, 6,2%. Y competencia tecnológica, 4,3%. Otros, 10%. Siempre fíjate que hay algo que ver con el descubrir qué es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Falta de involucramiento de los usuarios. Es el segundo ítem más importante, el 12,5%.
Por eso en las metodologías ágiles, el usuario del sistema, el product owner, es parte del equipo. ¿Qué quiere decir que es parte del equipo? No está desarrollando conmigo, pero está todos los días viendo lo que pasa en el equipo. No está alejado del desarrollo. No es el que paga nada más. Tuvieron que llegar a eso. Vos no sos el que pone la plata nada más. Vos sos el que pone la plata, el que escribe las historias y el que está todo el día, yo le estoy mostrando lo que estoy haciendo. Y tiene que participar las 2 semanas de las reviews y me tiene que dar una crítica de los desarrollos, porque si no lo tengo corto al desarrollo, corto significa ida, vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, se pierde, se cae el proyecto. ¿Sí? No es que las metodologías ágiles, la industria del software debe tener 50 años nada más. Es una industria muy nueva y muy joven, que las metodologías las tuvo que ir cambiando, adaptando. ¿Por qué? Porque había, después cuando vas un poco a metodologías ágiles, todo lo quisieron comparar a las ingenierías tradicionales. Entonces dijeron, bueno, hay ingenierías mecánicas, hay ingenierías civiles, donde hacen planos, planifican un software, planifican un puente, por ejemplo, y sacan cálculo de materiales, y por ahí el proceso de planificación tarda 6 meses hasta que la obra se ejecuta, ¿sí? Bueno, acá querían hacer lo mismo, planificar todo, absolutamente medirlo, cambiarlo, pero se dieron cuenta que con los requisitos eso no iba. Y que tenés que tener un ida y vuelta y un desarrollo más continuo con respecto al cliente. Bueno, entonces todos estos cuadros que estamos viendo es parte de la historia de la informática en cuanto a qué pasaba con los requisitos. Bueno, volvemos a repetir lo que era el requisito, entonces. Siempre es la condición que debe cumplir un sistema para satisfacer un contrato, una norma o una especificación, o es la condición que necesita el usuario para poder resolver un problema o conseguir un beneficio determinado. Y de acuerdo con la IEE, en el estándar 610 del 90, un requisito era una condición o capacidad necesaria para un usuario para poder resolver un problema o conseguir un objetivo, una condición o capacidad que reunir o poseer un sistema o componente de un sistema para satisfacer un contrato estándar, especificación u otro documento formalmente impuesto, una representación documentada, una condición o capacidad como las definidas en 1 o 2. O un requerimiento es simplemente una declaración abstracta de alto nivel de un servicio que debe proporcionar el sistema o una restricción de este. Las definiciones de estos estándares son tal cual las que venimos hablando, o una cosa de alto nivel, o un servicio o contrato. Cuando vimos el ejemplo de la universidad, dijimos, un requisito puede ser hacer el sistema de asistencia a los alumnos, bien alto, y después lo desglosamos en requisitos más chicos, hasta que ese requisito a su vez lo desglosás en requisitos más chicos, y lo desglosás en historias, y lo desglosás en tareas. Vas haciendo un proceso top-down. ¿Sí? Que al usuario le llegue un ticket, al desarrollador le llegue un ticket, que tenga la visión donde se engancha ese ticket. Tiene la visión donde se engancha ese ticket, tiene la visión sistémica. ¿Sí? Les dije que eran volantes esta parte, ¿eh? Pero bueno, hace la comprensión de toda primera actividad que tiene cualquier sistema. Yo una vez, a su vez, cuando presenté la materia, le dije, esto no es programación, tampoco es base de datos. Siempre estamos hablando de esas cosas, pero es metodología, ¿sí? Que es básicamente los modelos. Se habla de modelos, ¿sí? ¿Modelos de qué? Modelos que hay que tener en cuenta en la construcción, desde el análisis hasta la implementación de los sistemas. Es como que ahí entran en juego como un hilo conductor que tenés que tener o que tiene la industria para llevar a cabo, manejar un equipo de trabajo, entregándole, haciendo un delivery de contenido, de producto, a alguien que lo demanda. Básicamente una compañía de software es un delivery de servicios. Así como tenés el Rappi que me trae la milanesa, esto es un delivery de software, cada 15 días supuestamente. Entregás valor agregado cada 15 días, supuestamente, más o menos. Bueno, a ver qué están leyendo en el chat, si no se me secar la garganta. Santiago Mato, a veces pasa que dentro del proyecto donde también se le asignan tickets al stakeholder para que defina ciertas funcionalidades o casos de uso que no quedaron claros en el planning, son tareas extraordinarias.
Ven, acá Santiago Mato puso, a veces pasa dentro del proyecto donde también se le asignan tickets al stakeholder. O sea que como equipo de desarrollo le digo al otro lado, flaco, dame cosas más definidas porque mi equipo no se alimenta de esta especificación pobre. ¿Sí? No quedó claro qué es lo que tengo que hacer. Entonces le asigno un ticket del otro lado. Ven que la metodología hizo que el compromiso del otro lado sea tal. Incluso una infografía, cuando hablan de metodologías ágiles, se habla mucho del compromiso del stakeholder o del product owner. El stakeholder o el product owner son los interesados. Es como el propietario de la casa. La casa no es para el arquitecto. ¿Sí? El que va a vivir ahí es el propietario. El arquitecto tiene que machar con las expectativas de la casa que tiene el propietario. Entonces, si el propietario no se involucra y aparece llave en mano, aparece al año y medio y ve la obra, y posiblemente no sean las expectativas del flaco. ¿Sí? Mejor, ¿por qué no pasas todos los días por la obra 5 minutos? Cada 2 semanas nos reunimos y te entrego el valor que vamos viendo cómo avanzando y vamos refinando esto. Yendo al ejemplo de la obra, que por ahí es más fácil de ver, una cosa puede ser que el plomero le escriba un ticket al dueño diciendo, che, ¿dónde querés la canilla? ¿Qué tipo de canilla querés? ¿A qué altura querés esto? Es un ticket que le hacen al otro lado para escribirme bien qué es lo que necesitas. Porque yo si no, no lo puedo ejecutar. Hay similitudes entre los dos procesos. ¿Se entiende? Si no hay requisitos, no se puede construir software. El software es un conjunto de requisitos, básicamente, no es otra cosa. ¿Sí? Un sistema es eso, es un servicio de información. Y ese servicio de información están compuestos por requisitos, que es la manera que encontró la gente para comunicarse, básicamente. Le podrían haber puesto cualquier otro nombre. Pero bueno, que básicamente es el servicio de información. Que incluso, si vamos más abajo, ya la programación habla de servicios o de microservicios, o del backend que presta servicios y del frontend que los consume y le vuelve a tirar un servicio. Es servicios, básicamente. Y microservicios, cada vez más chiquititos, empaquetar información, ahora en JSON, antes en XML, en YAML, ahora en JSON. ¿Y qué viaja en JSON? Servicios de información. Fer, Sí. perdón que te interrumpa. Se me cayó el Zoom y se frenó la grabación ahí. Te mandé la solicitud para empezar a grabar de nuevo. Ah, mejor. Igual en teoría todo lo anterior se está convirtiendo, así que Está bien. crucen los dedos. ¿Qué hora es? Recording in 7:25. progress. Estamos bien todavía. Bueno, entonces, en todas esas necesidades generales del análisis de requisitos, ¿qué tenemos? Tenemos la extracción o análisis de requisitos, que son todas las técnicas que tenemos que tener para obtener información, analizar los requisitos, especificar los requisitos y validar esos requisitos. ¿Sí? La validación por parte de los usuarios y se comprueba que sean válidos, consistentes y completos para que puedan ser pasados a una producción. Para que voy para atrás, para adelante, digo. Entonces, si vemos el gráfico, tenemos el usuario que está ahí arriba, y en la gestión de requerimientos, ¿qué sería? La licitación, descubrir lo que tengo que hacer, tomar conocimiento de eso, lo tengo que especificar, lo tengo que validar. Entonces, en la licitación y la especificación voy adquiriendo conocimiento y voy teniendo necesidad de más conocimientos, ¿sí? En la especificación hago una especificación de requisitos, los voy escribiendo junto y se los muestro al usuario y hago ese modelo de requerimientos que van a ser validados y hay una interacción siempre con resultado de esa validación, entre la validación y la especificación, se lo muestro al usuario que lo valide, tengo un feedback y es un circuito. Hasta que decimos, sí, está bien, esto es así. ¿Sí? Esto anda. ¿Sí?
Bueno, entonces, en este diagramita de lo que está escrito, entre lo que está escrito estamos hablando, se puede resumir en esto, ¿sí? Obtención, documentación, validación, ¿sí? Determino los requisitos, los especifico, los escribo, porque tengo que trasladarlo a mi equipo de trabajo. Ciclo de vida de la ingeniería de requerimientos, ¿sí? Vemos ahí una espiral, ¿sí? Que lo vemos, pongo el mouse acá, lo recorremos así, ¿no? Va creciendo esta espiral. Y fíjate que tiene cuadrantes: licitación, negociación, especificación, verificación y validación. Cuando vas creciendo, vos salís de un conocimiento chico, ¿sí? Y cuando entras en todo este ciclo, tu conocimiento del modelo del dominio es cada vez mayor y lo podés elicitar con mayor precisión, ¿sí? No lo vas a pegar en la primera, sino que vas teniendo un conocimiento tendiente a qué? A tener los requisitos acordados y los requerimientos consolidados, ¿sí? Que crezcan los requisitos documentados para este eje y que haya propuestas alternativas, ¿sí? Tratás de consolidar el acuerdo de los requerimientos, lo tratás de consolidar, lo tratás de documentar y tratás de definir propuestas alternativas. Esto consiste en el análisis del sistema, ser analista del sistema. No soy desarrollador de sistemas todavía, soy analista. Ver un proceso de negocio y especificarlo para que un equipo de trabajo se alce a programarlos o tenga habilidades técnicas y define una arquitectura para que estos requisitos puedan ser montados en esa arquitectura. ¿Sí? Bueno. Y este es un gráfico que trata de moverse en que también con los conceptos vieron que los sistemas fallaban inicialmente porque los software eran incompletos, el usuario no tenía un buen diálogo, no hay un progreso lineal con esta especificación de requisitos y vas pasando primero por una vista personal, que es lo que yo interpreto, ya voy teniendo una vista común, ¿sí? Hasta que tengo un acuerdo de los requerimientos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? No sé, diciendo, tengo que hacer la gestión de la presentación de una prestación de un electrocardiograma cuando lo presentan en un consultorio y esa orden de consulta va a ir al centro médico. ¿Qué sé yo? Primero tuve una vista personal de lo que era el proyecto, después me reuní con la gente adecuada y vos formando una vista común, para terminar de acordar específicamente cómo ese bono de consulta tiene diferentes estados y pasa de un consultorio externo que lo recibió una secretaria en un médico hasta que esa tipa lo lleva al centro médico y se lo liquidan para que el médico cobre. Empecé con un desconocimiento y un conocimiento muy informal a llevar una formalidad, ¿sí? Hasta poder modelar la estructura de información que va ahí adentro, poder modelar el servicio. Para que después alguien del backend dice, la secretaria le aprieta un botón que diga enviar y le estructura la información con la obra social, el número del coso y le paso el tipo de plan de la obra social y el código de la prestación. Y el otro lado lo recibe y bueno, hasta que llegaron a modelar eso, hay todo esto en juego, de maduración del contenido, del progreso del análisis de los requisitos. ¿Sí? Lo mismo que tener que hacer un logo de un producto. ¿Sí? No sé, vendo ositos de peluche, haceme un logo. Y capaz que estás un mes haciéndolo. Hasta que lo maduraste, lo viste, lo hiciste, lo cambiaste. Y seguramente a los 3 meses lo harás distinto. Pero es un proceso creativo. ¿Sí? Entonces aquí lo que está mostrando es la caracterización del progreso del desarrollo del software. ¿Y qué es la verificación y la validación? La validación es el proceso cuyo objetivo es incrementar la confianza de que una descripción formal se corresponde con la realidad. Es decir, el mundo informal. Ejemplo, si la descripción del problema se corresponde con las necesidades reales. ¿Sí? ¿Ves que tiene una nube y lo trata de meter en un cuadro? Todo se trata de encuadrar, porque el sistema básicamente anda o no anda. Entonces eso que vos te imaginas en una nube, se tiene que bajar a otra abstracción. Y si esto que bajé a la abstracción, el dibujo de abajo, esto que ya lo tengo encuadrado, ¿sí? ¿Es correcto o no? Decime si es correcto.
Entonces, yo estoy validando esto que yo hice acá en mi nube, ¿es así como me estás diciendo? Y después lo verifico. Esto que yo ya lo logré encerrarlo, es una imagen figurativa. ¿Está correcto o no? Entonces, la verificación es un proceso cuyo objetivo es garantizar que una descripción formal sea correcto respecto a otra. Ejemplo, garantizar que la descripción del problema satisface la descripción de la solución. ¿Sí? Bueno. Bueno, ¿quiénes están trabajando en esto que estamos llamando ingeniería de requerimientos, especificación de requisitos, validación de requisitos? ¿Sí? Tenés stakeholders, ¿sí? Gente a quien preguntar, los interesados del producto. Puede ser que haya sistemas existentes que yo sepa cómo trabajan y sacar información. Quizás haya documentación o no de esta empresa, de esto algo. De esto tengo que modelar y elicitarlo, descubrirlo, ¿sí? Para hacer un modelo de requerimientos, ¿sí? Y estos modelos de requerimientos los especifico, ¿sí? Los puedo especificar en un sistema, en un Trello, en un Jira, en un Word. ¿Alguien quería hablar? Me pareció que se abrió un micrófono, ¿no? Puedo levantar, abrir el chat bien. Se me minimiza demasiado. Para un cachito separado arriba. No, bien. Bueno, sigo con la diapositiva. Calculo que esto no hay problemas. ¿Quiénes hacen la ingeniería de requerimientos? Es muy difícil encontrar una persona que sepa entrevistar, escuchar, cuestionar, pensamiento crítico, modelar, analizar, facilitar discusiones y negociaciones, observar, comunicar de manera formal y escrita, relacionarse con gente, innovar, que tenga experiencia en el dominio del problema y de la solución, ¿sí? Es decir, hay una persona exclusiva que sepa de todos los dominios y que sepa analizar, no, es una construcción, como todas las cosas, ¿sí? Ya te digo, por ahí vos decís, la aplicación Uber, es difícil. Airbnb, es difícil. Alquiler de casas. Twitter, es difícil. No sé si es tan difícil mover el dominio, pero no es tan fácil de implementar, indudablemente, porque hay una sola, quizás. O hay dos o tres, pero triunfa una. Y vos decís, ¿cuántas personas trabajan en hacer todo esto? ¿Y tan difícil es el modelo de dominio y la especificación de todo esto? Y el que tuvo la idea, ¿cómo la tradujo en requisitos de software? ¿Sí? Nada, simplemente para comentar que toda la parte de ingeniería de requerimientos son tareas pesadas a veces, pero que hacen a la piedra inicial del desarrollo del sistema. Sin eso no existe el desarrollo. Pero reitero, no compila. ¿Qué quiere decir que no compila? Que la estructura depende mucho de la cultura de la empresa, el grado de detalle depende mucho de la cultura de la empresa o del equipo de trabajo, y quizás también el grado de detalle depende del impacto económico de lo que estás haciendo. Si estás trabajando para un banco, el grado de detalle va a ser superlativo. ¿Sí? Porque no puede haber errores porque se paga muy caro el error en ese tipo de sistemas. ¿Sí? ¿Vieron que ahora hubo otro hackeo más, estos protocolos que andan dando vuelta de cripto? Creo que perdieron 7 millones de dólares en segundos. Creo que era hubo un problema en algún bug de seguridad. Ay, ¿cómo se llamaba? Exat Protocol, creo, que era de unos argentinos. ¿Se escucharon algo de eso? Yo lo leí el fin de semana. Que creo que alguien de adentro de un equipo vendió información de vulnerabilidades. Todo anda a cantarle a Magoya, ¿no? Porque dicen que había gente que había intervenido en el desarrollo de la parte de seguridad y auditorías en otro equipo que también había sido hackeado y contrataron a esa parte de esa gente, decían las malas lenguas, detrás de escena, como que ha involucrado gente que sabe o que conduce equipos que dejan agujeros y después hackean. Hasta ese nivel, ¿eh? ¿Nadie sabe nada de eso? ¿No leyeron nada? Yo leí que sacaron un comunicado diciendo que
a los hackers se podían quedar el 10% y no los denunciaban ni los iban a buscar. Se podían quedar el 10% de lo que robaron. Pero tenía que devolver el resto. Claro, pues no sabían cómo reconstruir eso. Las transacciones que habían ocurrido, creo. Porque decían que como que una parte se puede traquear y como que hay maneras de llegar a ver dónde fue la plata. Es como que a algún lado se va, es un quilombo, pero es como que lo terminan sabiendo. Pero les ofrecían eso, que devuelvan el 90% y quedarse el 10% y quedaba todo ahí. ¿Quedarse el 10 ellos? Claro, regalarles el 10 a los hackers y que devuelvan el 90%. Y después no lo denunciaban. Claro, lo complejo creo que era que habían como algunos topos metidos adentro de equipos, ¿entendés? Ahí estaba el quilombo, creo. Como que siempre está metida la misma gente de ese desarrollo que es muy técnico y que sabían dónde estaban las vulnerabilidades y que la han transmitido en algún momento. Era jodido el tema, ¿entendés? Es como decir, mirá que el tipo este se va a dormir y no cierra la puerta de atrás. La puerta del patio queda abierta. Por supuesto que es muy finito todo, muy fino y hay que ser muy conocedor mucho de lo que está pasando ahí adentro. Pero bueno, era mucha plata también la que había en juego. Eh, ¿Me siguen hasta acá? Bueno, esto es lo que yo le había dicho hoy. ¿Cuántas diapositivas me faltan? Nada. Sí. Media hora me quedan, 20 minutos. Me faltan un montón de hojas todavía. Pero todo esto yo le dije que esta parte era un volante, la vamos a pasar rápido igual. Bueno, ahora vamos a entrar. No se me duerman, ¿eh? ¿Quieren que los libere 10 minutos antes de la otra o no? Sigo con esto y hasta esto lo digieren. Porque ya veo que no hay mucha interacción, ¿eh? ¿Están? Sí. Estamos. Sí, estamos atentamente viendo, pero Estamos. Manda tranquilo, manda Sí, tranquilo. profe, por ahora todo bien. Bueno, Acá andamos, acá andamos. Sí, estamos como acá escuchando. le hablas a la pantalla, ¿viste? ¿Qué sé yo si se murieron? No sabes nada, ¿viste? Acá yo te estoy hablando de una pantalla. No sé pegó qué un pasa. cabezazo al teclado ya. Estamos vivos, Claro. estamos vivos. Bueno, claro, de acá no se ve nada, ¿viste? Es difícil. Vamos a entrar a la parte de la definición de requisitos funcionales y no funcionales, que vas a ver que ya casi que son intuitivos por el grado que estamos viendo, y ya se los dije antes, y vamos a entrar a algo que llamaba modelo FURB, que no se quedaba en la funcionalidad y en la no funcionalidad nada más, sino que trataba de profundizar un poquitito más y cada una de esas letras, ¿sí? Functionality, usability, reliability, y ya ni me acuerdo en qué era, scalability, cada una de las F, U, R, P, R, S, FURBs, es una letra de condiciones que tenés que tener en cuenta cuando haces la escritura del requisito. Se refiere a eso el modelo FURBs. Alguien que iba un poco más lejos y que le interesaba mucho la ingeniería de requerimientos dijo, no te quedes nada más que en la categoría funcionales y no funcionales. Sino, mira un poco más y fíjate qué performance tiene que tener requisito, qué escalabilidad tiene ese requisito, si tiene alguna otra norma de autorización ese requisito. Y así es un verso infinito. ¿Sí? Y después el requisito en la vida real es hacer la facturación. Y que te arregle Cadorna en hacerlo. ¿Sí? Bueno, requisitos funcionales, lo que ya vimos. Describe la funcionalidad de los servicios que se espera que el sistema proveerá, sus entradas y salidas y excepciones. El requisito funcional describe qué debe hacer el sistema respecto a su entorno. En otras palabras, refleja las necesidades de los usuarios o la interacción con otros sistemas. Entonces, por ejemplo, los usuarios de un sistema de gestión académica para la universidad pueden ser profesores y alumnos, y algunos requerimientos funcionales son consultar los horarios de su asignatura, consultar la programación de los exámenes, actualizar y ver su información personal, registrar y modificar las notas de los estudiantes a su cargo. Requisitos funcionales son servicios que el sistema debe proveer, y esos son servicios. ¿Sí? Funciones que el sistema tiene que desarrollar.
Ahora, ¿cuáles son los no funcionales? Se refieren a propiedades emergentes del sistema, como la fiabilidad, el tiempo de respuesta, la capacidad de almacenamiento, la capacidad del dispositivo de entrada y salida, la representación de los datos que se utilizan en las interfaces del sistema. El sistema debe brindar una interfaz intuitiva y sencilla con un buen mecanismo de ayuda online. El sistema debe disponer de una documentación adecuada que facilite la tarea de mantenimiento. La tasa disponible del sistema debe ser un 99%, es decir, 24 por 365. Se debe utilizar gestores de base de datos libres. Se debe hacer un sistema de cloud en la nube usando AWS tal. ¿Sí? Se debe utilizar sistema apto para discapacidades visuales. Se debe utilizar normas tal. ¿Sí? Lo que no son servicios y son capacidades emergentes del sistema. Si es que es necesario licitarlas o especificarlas. Ahora vamos al modelo FURPS. Acuérdense que cada una de las letras F, U, R, P, S es un acrónimo de una característica. Una manera de categorizar los requerimientos está descrita en el modelo FURPS, que lo dijo Larman en un libro que hizo bastante mecha y que fue básicamente como el creador del UML. Los requisitos se clasifican en requerimientos de F, funcionalidad, U, usabilidad o capacidad de uso, R, reliability, F de fiability, performance o desempeño y capacidad de soporte o supportability. O sea que todas estas siglas que están acá, ¿a qué hacen? Diciendo, no te quedes nada más con una clasificación funcionales y no funcionales, sino que exprimí un poco más el jugo de la naranja y dale más a todo esto. ¿Sí? Porque puede ser que lo necesites. Los de funcionalidad ya lo vimos. Son aquellos requerimientos que reflejan las características fundamentales, requerimientos funcionales o funcionales del sistema, además de las capacidades y de la seguridad. Los requisitos de usabilidad o capacidad de uso son aquellos requerimientos que representan facilidad o nivel del uso del producto, es decir, el grado en que el diseño de un elemento facilita o dificulta su manejo. Se incluye factores humanos, estética, consistencia en la interfaz de usuario, ayudas en línea, agentes y wizard, documentación de usuario y material de entrenamiento, visibilidad del texto a una cierta distancia y combinación de color del texto. ¿Sí? Todo esto se requiere a la capacidad de uso que tenga esa función que yo descubrí cuando trato de hacer ingeniería y me fijo en la parte de funcionalidad. Fiabilidad. ¿A qué se refiere? Son aquellos que muestran capacidad de un sistema o componente para ejecutar las funciones requeridas bajo condiciones normales en un periodo de tiempo específico. Tienen las siguientes subcategorías. Disponibilidad. El porcentaje de tiempo disponible, horas de uso, acceso para mantenimiento, tiempo medido entre fallas, tiempo medido para reparación, cuánto tiempo posible que el sistema esté inoperante después de que falla. Exactitud. Precisión y exactitud, según algún estándar conocido que se requiere para la salida del sistema. Cantidad máxima de errores y porcentaje de efectos, generalmente expresado en términos de errores por miles de líneas de código o errores por punto funcional. Errores o porcentaje de efecto, categorizados en términos de errores menores, significantes y críticos. Se debe definir qué significa error crítico, por ejemplo, pérdida completa de datos o imposibilidad de ciertas funciones del sistema. Vos me decís, todo esto tengo que escribir, vuelvo a repetir, no compila. No es condición necesaria para que todo esto esté escrito. Después vamos a ver algunos ejemplos donde algo de esto está escrito. ¿Sí? Conforma la documentación que compone al proceso que hace a todo el negocio. No solamente el sistema es el software desarrollado, sino el software documentado. ¿Sí? Por supuesto que alguien tiene que pagar, o dentro del equipo de trabajo, no solamente hay programadores y desarrolladores, sino que hay analistas funcionales haciendo esto. Bueno. Requerimientos de performance. Se refiere a las características de rendimiento del sistema. Incluye tiempo de respuesta específicos. Por ejemplo, tiempo de respuesta por una transacción, promedio máximo, transacciones por segundo, capacidad como por ejemplo el número de clientes o transacciones que el sistema puede soportar. Modo de degradación. Sobre esto, ¿cuál es el modo aceptable de funcionamiento cuando el sistema ha sido degradado de alguna manera? Utilización de recursos, memoria, disco, comunicaciones. Los requerimientos de capacidad de soporte, supportability, son requerimientos que refuerzan el soporte y mantenimiento del sistema que está siendo construido, incluyendo normas de codificación, convenciones de nombre, librería, acceso para mantenimiento, utilidades de mantenimiento si las hay.
Como requerimiento que ayuda al mantenimiento se debe hacer referencia al uso de nomenclatura común para el desarrollo del sistema y a la metodología de desarrollo. ¿Sí? Desde cómo nombro las variables, cómo codifico, camel case o no camel case, si voy a comentar en inglés, cada cuánto comento arriba del código, comento abajo, comento en el medio. ¿Sí? Normas, pautas. ¿Sí? Sí. Bueno. Profe, lo que es la parte de capacidad de soporte, ¿eso ya está metido en lo que decías del ISO? ¿O no? ¿De las ISO? Sí. No, las normas ISO vas a ver que por lo menos las que yo conozco acá, la I especificación, la 830, vas a ver que se refiere más que nada a contenido, así como estructura de contenido, o de glosario que tenés que armar de todo esto. Bien. ¿Qué características? Ya estamos terminando, creo, ¿no? Sí, ya estamos terminando. Llegamos justo a las 8. Bueno, entonces el requerimiento debe ser especificado por escrito, como todo contrato o acuerdo entre dos partes. ¿Sí? Lo tengo que escribir. Como tengo cualquier contrato con cualquier otra cosa, lo tendría que escribir. Debe ser posible probar o verificar. Si un requerimiento no se puede comprobar, entonces, ¿cómo sé si se cumplió o no con él? Debe ser conciso. Un requerimiento es conciso si es fácil de leer y entender. Su redacción debe ser simple y clara para aquellos que vayan a consultarlo en el futuro. Documento de especificación de requisitos. Después de realizar el informe de necesidades y de dar luz verde al proyecto, se crea el sistema de especificación de requisitos y el software y el sistema de especificación de requerimientos, ¿sí? Y ahí ven este gráfico que está armado acá. No es que todo esto se crea, pero las ingenierías quieren crear todo esto y es toda una serie de documentos que crearon normas ISO, ¿sí? Como la que tiene ahí. Yo les mencioné la 830 que podemos saber, de especificación de requisitos de interfaz, especificación de requisitos de software, ¿sí? Vamos a ver esta nosotros, especificación de requisitos de software, interfaz 830. Es toda una estructura del documento, básicamente. Es un documento que lo estructura. Pero dentro de esto también vamos a ver los casos de uso. Es decir, no es que tenés que tener una norma o un manual de forma. No hay un manual de formas para hacer esto, reitero. ¿Sí? Es una conjunción como de varias cosas. Y por ahí entras a una empresa y te dice, mira, esta parte la tengo hecha acá, esta otra parte la tengo montada en Jira, esta otra parte la tengo en Trello, y acá tengo el Enterprise Architect y una documentación de un Word que me quedó colgado en un Drive. ¿Sí? Quizás ellos sean lo más. ¿Alguno tiene algún ambiente así? De los que esté trabajando, todo medio desperdigado, o está todo bastante concentrado, o no hay nada de esto que estamos hablando. O hay poco. Yo creo que la mayoría de los que esté trabajando así que hay poco. Sí, yo en un sistema solo, pero no, tampoco especifican tanto. Poco. Pero hay algo. Sí, 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 hay algo. ¿Y dónde está Eh, eso, ese algo? en Asana, que es Ah, parecido a bien. Trello. ¿Cómo? Que es parecido a Trello, digo. Sí, sí, sí. Bien. ¿Y alguno más? Que hay poco o nada, más o menos. No escuché la pregunta yo. Si es que de todo esto que estamos viendo, que es bastante puntilloso todo el tema de requisitos, por lo menos desde el punto de vista teórico, en la práctica, ¿hay algo, hay poco, está muy diseminado, más o menos? ¿Qué hay en una empresa de requisitos? No sabría decirte del todo. Al menos Bien, en mi lado no sabría decirte del todo. bien. Bueno, nada más para informar que tampoco es decir, sí o sí el software tiene que andar, ¿sí? Ahora, los requisitos pueden estar flojos, no es que tenés que tener todo esto para empezar a trabajar. Sí tenés que llegar a un consenso de lo que el usuario quiere. Y capaz que para llegar a ese consenso no pudiste estar escribiendo todo lo que te llevó la maduración y todo el modelo FURBS, ¿sí? Y lo pudiste volcar con un Trello con tareas que te fueron como armándose, ¿sí? Bueno, sigo. Se espera que esa especificación de requisitos que yo haga sea aprobada por clientes y usuarios y tenga al menos las siguientes características. Por lo menos tener todos los requerimientos que deseas. Que cada requerimiento tenga una interpretación posible.
que no sea ambiguo. Que el cumplimiento de cualquier requerimiento no provoque conflictos con el cumplimiento de cualquier otro requerimiento. Es decir, que sea consistente y generalmente los requerimientos se priorizan. ¿Sí? Van a ver cuando veamos ejemplos de requisitos que el software mismo te deja hasta priorizarlos. Bueno. La gestión de requerimientos. ¿Cómo formalizar la especificación de requerimientos? Esto lo voy a dejar para la próxima clase. No llego a dar todo esto y se me van a reembolar y faltan 5 minutos. Bueno, la próxima entonces sigo con esto, que van a ver que no es nada del otro mundo, pero no los quiero embolar demasiado, porque ya hace 2 horas que estamos con todo esto y yo entiendo que esto es medio embolante. Bueno, dejamos acá hoy. Profe, Bueno, ¿me puedo hacer una pregunta antes Sí, de eso que iba a nos hacer. vayamos? ¿Alguna duda, consulta que tenían de esto? Sí, más que nada, cuando entremos a la parte, digamos, de la práctica o Sí. así, vamos a tener que hacerlo mediante una convención a todos estos desarrollos de los